Buenas tardes, camaradas. Me está encantado de conocerles y bueno, agradeciendo mucho a Narciso y bueno, de verdad que me place estar aquí con el camarada William Castillo, un periodista que ha dado la cara por la revolución siempre y defendiendo como tiene que ser la revolución desde la trinchera donde sea. Igual que ustedes que están aquí, porque sabemos que bueno, nuestra revolución está, la revolución del pueblo, de Chávez, Bolívar, está, como digamos, peligro. Chávez lo decía muy bien el 8 de diciembre, que van a intentar, la derecha intentará otra vez continuar o renovar sus, digamos, sus ataques, o como decía Gramsci, siempre el oligarca se renueva para que crean que él está de su parte. Bien, entonces, como me dijeron que tengo 20 minutos exactos, y no quiero prolongarlo ni cansarlo, vamos a ir al tema. Tenemos aquí presente esta lámina, ¿verdad? Efectos psicológicos de la guerra de cuarta generación. Vamos a ver qué es eso de guerra de cuarta generación. Siguiente, por favor. ¿Quién inventó esa palabra? Vamos a ver, ¿a quién se le ocurrió la idea de eso de guerra de cuarta generación? Ustedes saben que existen guerra de primera generación, que es de cuerpo a cuerpo, de segunda generación, de lanza, de bala, de tercera generación, misiles, tanques y esto. Pero, ¿a quién se le ocurre esto de cuarta generación? Siguiente, por favor. A este amigo americano, norteamericano, que se llama William Lee, quien conjunto con 7 militares publicaron en el año de 1982 en la Review Militar de Estados Unidos. Ustedes saben que la Fuerza de Estados Unidos militares publican siempre trabajos en revistas que ustedes pueden bajar en el internet para que investiguen todo lo que ellos han hecho a nivel comunicacional, porque ellos incluso tienen una sección comunicacional para el mundo. La Google trabaja para ellos, para la CIA, para el FBI, todo eso. Entonces, ellos tienen información por cada correo que ustedes tengan, por cada Twitter, por cada, digamos, Google Maps que tengan en las redes. Ellos tienen información de ustedes y ellos pueden incluso atrapar los mensajes directos que ustedes envíen para estudiarlos, simplemente para hacer un estudio de qué palabras se repiten mucho más. A ver, William Lee, ¿verdad?, desarrolló esto, lo de la ciberguerra, la guerra de cuarta generación, donde el arma es la computadora, la bala es la palabra y el campo es el internet. Ahí el internet estaba comenzando a hacer de la suya. Fíjense que en la guerra de Irak en 1992 lo que ellos hicieron fue simple y llanamente, ¿cómo ganaron la guerra contra Irak? Simplemente lo que hicieron fue enviar un hacker a la computadora que se produce electricidad para todo el país, dejando sin luz a todo el mundo, dejando sin comunicaciones telefónicas a todos los que estaban al ejército, no sabían la ubicación y ellos aprovecharon a la 1 de la madrugada a bombardear todo. Pues nada más con eso comenzaron a ganar la guerra. El terror que se infundió en la población ha sido tan enorme que, imagínense, que se desestructuraron. Entonces vieron que la guerra de cuarta generación tuvo mucho éxito y se fue desarrollando a través del tiempo y nos quedamos en esto, en guerra de cuarta generación. Pero para mi criterio de los estudios, hay guerra de quinta y de sexta generación. Estamos llegando hasta la sexta generación incluso. Yo me atreví a decirlo una vez en BTV y por supuesto, bueno, me cayó como que medio bloque encima de Twitter diciéndome grosería de todo, que eso no está en la doctrina militar, pero señores, por favor, estamos evolucionando cada vez más. Vimos el video de Narciso, le agradezco mucho tu invitación, hermano, se me olvidó, disculpa. Que me emociona tanto esto que de verdad que a veces se me olvida. Pero bueno, ¿cómo es eso de guerra de cuarta generación? Vamos a seguir estudiando. Tenemos la guerra de guerrillas, la guerra asimétrica, la guerra de baja intensidad, que es la que estamos sufriendo desde hace más de 16 años, que es la continuada, la guerra sucia, ya la sabemos, la propaganda negra, descrédito internacional. No hay mejor manera de hacer una guerra sucia que haciendo constante descrédito de la revolución, minimizando los logros y maximizando algunas que otras fallas que puedan haber.
y las operaciones psicológicas, que es el punto donde yo me quiero enfocar para que ustedes todos podamos estructurar la idea de qué es una operación psicológica, porque una operación psicológica no es lo mismo que una guerra psicológica. Siguiente. Entonces, bueno, el ejército norteamericano tiene sus escuadrones cibersoldados, le dicen, cibersoldados, donde ellos hacen en conjunto con la Google y con las otras empresas. Hay 3 empresas, eso lo aclarará después nuestro camarada William Castillo, 3 empresas grandes estadounidenses que agrupan toda lo que es Internet a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una guerra de cuarta generación? Esto es un objetivo que tiene diferentes caras, no es una sola cara, diferentes caras, es como un prisma, que tiene diferentes flancos de ataques al mismo tiempo. O sea, vean la palabra, flancos de ataques al mismo tiempo. Antes se hablaba de un solo frente de guerra, es como abrir varios frentes de guerra de varios tipos. Vamos a ver, ¿cuál es el primero? Por favor, den el botoncito para que salga. Primero, atacar a la población civil, estudiar cuáles son las conductas aprendidas de esa sociedad, cuál es su cultura, qué manera de pensar tienen, ver cuál es la repitencia, cuál es la conducta que tienen a repetir, y para eso hacen ellos especialistas. Ustedes sabían que en la Universidad de Harvard hay especialistas en cultura venezolana y hay especialistas en cultura chavista. ¿Ustedes sabían eso? Y ellos nos estudian desde hace mucho tiempo, que pensamos, cuáles son nuestras consignas, cómo son nuestros esquemas de pensamiento, cuál es nuestro simbolismo que nos da esa fuerza de continuar en la lucha revolucionaria. Que esto es lo que hizo Alup allí contra Chávez y Bolívar. Eso no es que le salió del corazón, eso es una cosa estudiada, es una cosa que le dijeron que hiciera, simplemente para buscar desestructurar, no desmoralizar, desestructurar a la dirigencia chavista y por supuesto al pueblo chavista. Entonces, la población civil estudia esquemas que yo voy a explicar más adelante, esquemas de miedo. ¿Cuáles son esos miedos aprendidos de cada uno de ustedes? Esas pesadillas de la niñez, ¿cuál es eso? Los pensamientos elaborados que hay a través del tiempo cuando uno tiene responsabilidad. ¿A qué le tiene miedo uno? Cuando uno es adulto responsable que tiene una familia, a no tener una vivienda, a no tener el suficiente dinero para comprar, para consumir, todo eso. Ok, faltan más cosas, pero no tengo mucho tiempo. Lo otro es la incertidumbre. Ese es otro esquema de pensamiento que les da resultados excelentes para manipular a una población. La incertidumbre, eso lo vamos a definir posteriormente. Siguiente, desasosiego, que es la sensación que tienen las personas de que, bueno, esto no lo arregla nadie, ya, como dicen por ahí, que se ha popularizado, Chávez se fue y se llevó la revolución. Muchos dicen eso, incluso gente del mismo chavismo, porque ellos han logrado, a través de la depresión colectiva, de haber perdido a nuestro comandante, ellos han buscado meterse en los esquemas aprendidos de las emociones de las personas. Entonces, la otra es la cibernética, los hackers, los contra-hackers. Eso creo que todo el mundo sabe, enviar un hacker, hackear una cuenta. ¿Cuántas veces no han hackeado la cuenta? ¿Te han hackeado la cuenta alguna vez, William? Creo que sí, ¿no? Ah, ok. Pero a varios, pues, no sé. Twitter sí la suspendió. Entonces sí, ellos se inventan todo eso. Pues esa es la guerra de cuarta generación, los hackers y los contra-hackers. A nivel político, acentuar odios y la polaridad política. Si buscamos acentuar los odios, entonces, por supuesto, va a ser más fácil hacer una operación psicológica. Y al mismo tiempo, la guerra económica, que es lo que hemos venido sufriendo y que les ha resultado infalible, atacar los rubros esenciales de la cesta básica, los acaparamientos, los escasez, la inflación, que luego me imagino que William va a explicar un poquito, porque no es inflación exactamente, es que ellos le ponen el precio que le da la gana, entonces dicen que es inflación, eso no es inflación. Entonces, bueno, en esto me quiero enfocar. ¿Qué es eso de operaciones psicológicas? Nosotros hablamos, enunciamos guerra psicológica, una guerra no convencionales, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para revertir todo eso? Estamos haciendo algo. En estos momentos estamos haciendo conciencia, pero nosotros tenemos que hacer algo al respecto, porque no se trata tanto de nosotros, sino de nuestros niños.
He conocido camaradas así del proceso como nosotros, Patria Muerte, que los hijos son recontra hiperescuálidos. Recontra hiperescuálidos. Y te la pasan con un celular, un iPod, una cosa. Cada iPod que tú le compras, un iPad, una tablet, hay que saberlo utilizar, porque es como que si yo te diera a ti un arma de guerra, si no sabes utilizar esa arma de guerra, digamos una metralleta, tú mismo te puedes dar un tiro en el pie, ¿cierto o no? Si no sabes utilizar un arma, puedes matar a alguien sin querer o incluso herirte a ti mismo. Eso pasa cuando tú le das una computadora con internet a un muchacho de 12 años, cuando tú le entregas un juego, cuando tú le entregas una tablet, cuando tú le entregas los teléfonos inteligentes que se pueden meter en las redes, y ahorita todo eso es una conexión, como nos mostró el video de nuestro camarada y amigo Narciso, que eso estamos conectados a nivel mundial, pues, definitivamente. Entonces, allí eso es el caldo de cultivo para hacer operaciones psicológicas. ¿Cómo es eso, operaciones psicológicas? Vamos a ver. Miren bien estas neuronas. Estas son células cerebrales, ¿no? Nuestras ideas, sigue por favor con el dedito ahí. Las ideas, cuando se unen, forman pensamientos. Y cuando los pensamientos se unen, forman esquemas. Y acuérdense que psicológicamente hablando, científicamente hablando, por cada pensamiento consciente e inconsciente que ustedes tengan, trae de sí una emoción. Muchas veces no les ha pasado que ha pasado por un lugar y les ha dado melancolía. Sí, ¿verdad? Y no saben qué, no entiendo qué me pasa, pero de repente me sentí como triste. ¿No les ha pasado eso? Por supuesto, es porque ha habido un pensamiento que lo han hecho consciente y salió la emoción. La emoción es depresión, tristeza o alegría, X, lo que sea. O, por ejemplo, cuando uno ve a una chica por ahí y uno dice, oye, vale, me recuerdas a mi novia, vale, de verdad, qué linda es. O al revés, pero es por eso, por las asociaciones de ideas que producen esas emociones, que es la teoría cognitiva conductual. Eso les explico más adelante. Siguiente. Nosotros tenemos esa manera de percibir las cosas y a través de ahí se estimulan esos pensamientos que tenemos. Déjame darle un ejemplo para que podamos entender un poquito más, rapidito dentro de este tiempo. Por ejemplo, cuando una niña o un niño está formado dentro de una familia donde el papá es un celópata obsesivo, alcohólico, donde su mamá es una celópata terrible, era obsesivo, patológico, digamos así, que ha traído graves problemas, ese niño ve eso. Entonces, Albert Bandura estudió que nosotros cuando vemos, aprendemos desde pequeños, son conductas naturales, naturalizamos las conductas de nuestros padres. Entonces uno ve como normal que la persona tome y tome y tome para aliviar sus penas. Y resulta que a veces nos dañamos, nos matamos nuestro corazón, nuestro cerebro, y a veces creamos más graves problemas en nuestra conducta sobre la gente. Entonces, ¿qué pasa? Para ser más explícito, resulta que cuando la niña o el niño se crían y ven ese aprendizaje de celo, se les forman esquemas de conductas aprendidas de celos. Porque dice, yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, yo me acuerdo que cuando mi papá celaba a mi mamá, eso lo haces tú también. Entonces esa persona tiene una predisposición a sufrir de celos, siempre y cuando no la ha hecho consciente. Pues hay gente que lo ha trabajado y bueno, el celópata son mis padres, pero yo no. Hay gente que puede trabajar eso, pero hay otras que no, que tienen esa conducta aprendida. Entonces se les sale el cuaimo, la cuaima terrible a perseguir el tipo. Digamos un día de los enamorados que de repente, mi amor, te voy a llamar por teléfono para decirte, mi amor, te amo, y resulta que el teléfono apagado, y tú llamas dentro de 2 horas el teléfono apagado, vas a activar. Entonces empiezas inmediatamente a pensar con malicia, ya va, este anda con otro, o este anda con otro, y entonces el momento que llame, entonces bueno, el cuaino o la cuaina van a salir de ahí. ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿Quién no ha tenido aquí un cuaimo en la vida? Levanten las mujeres aquí la mano. Un hombre cuaimo, no puede ser. ¿En serio? Y los hombres, levanten, ¿quién han tenido sus cuaimos? Tienen miedo de levantarlo, pegar uno por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso son, lo que quiero que ustedes sepan que son conductas aprendidas. Así como existen conductas individuales aprendidas, hay conductas sociales aprendidas. El venezolano es chistoso, es jocoso, y se nos meten por ahí también. Ese es otro esquema de pensamiento. Entonces, los esquemas de pensamientos sociales aprendidos son pensamientos que están en la cultura, que cuando son estimulados, cuando son percutados,
son susceptibles a conductas, por ejemplo, si nosotros percutamos con la desinformación. Bienvenido, camarada Villegas. Un aplauso a nuestro camarada defensor de la revolución. Nuestro defensor también de la revolución, Ernesto Villegas. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí. Ok, entonces si yo te estimulo a ti, pensamientos de amenaza, ¿qué vas a sentir? Miedo, ¿verdad? Si yo le digo a ustedes, miren, la leche va a desaparecer mañana, aprovechen ahorita, ¿qué va a ocurrir? Inmediatamente ese rumor se difunde y es la profecía autocumplida. Eso está estudiado en antropología de Robert Merton, donde decía que cuando tú dices algo y lo decretas, eso se cumple, porque así han quebrado bancos en Nueva York, difunden rumores que el banco va a quebrar y todo el mundo saca los ahorros y realmente los quiebran. Llega tanto que dieron que hicieron la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Hablamos de que aprendido. Vamos a continuar, por favor. Entonces, ¿cuáles son los métodos y objetivos de las operaciones psicológicas? Su objetivo es modelar las opiniones y actitudes y comportamientos de la población. ¿Cómo yo modelo la opinión de una población? Exacto, la repetición constante, la información constante. La gente le da crédito a lo que lee muchas veces y nosotros nos olvidamos del sentido crítico. Le damos crédito a lo que dice el Twitter, el Facebook, libros, esto, aquello. La gente no lee libros, ahora es puro tablet, Facebook, redes sociales. Y en las redes sociales tú no sabes qué es verdad y tú no sabes qué es mentira. No se sabe realmente. Entonces, a través de esa desinformación, percuten en esos esquemas aprendidos de una sociedad. Entonces, ¿qué buscan? Modelar las opiniones públicas, ¿verdad? A través de la comunicación política bien estudiada, neuromarketing, eso lo voy a explicar después, para que la población tenga una conducta entubada. Por ejemplo, los cerebritos, grupos de especialistas, ya saben cuáles son los pensamientos de la población, cuáles son esos esquemas aprendidos, cuáles son las palabras que más se repiten. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la propaganda aquella que tú sí eres frescolita? Y con esto no quiero que se me caiga la cédula, tú sí eres frescolita, ¿vale? Que todavía se repite en el tiempo. Bueno, eso fue una palabra que percutó en las personas. Las personas no te dicen harina precocida, harina de maíz, te dicen harina pan. Porque ellos han logrado el marketing desde hace tiempo. ¿Ves? Como los viejos de antes no tenían eso. Pues ellos lo que hacían era moler el maíz y hacer la arepa pirada y ya está. No tenían ese problema que tenemos nosotros. Ay, harina pan, o sea, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pretenden ellos? Estimular y distorsionar la percepción. En esto es que yo quiero enfocarme, en la percepción. Se ha descrito científicamente que la persona cuando está deprimida, por eso es que yo digo que se han aprovechado de la depresión de la población cuando perdimos a nuestro comandante, para aprovechar y acentuar el cambio de la percepción, que todo está perdido, porque se fue el comandante. Y ellos aprovecharon, y ahora voy a demostrar cómo aprovecharon eso. Entonces, ¿qué pasa? Percutan en eso. Entonces vemos las estadísticas, ¿verdad? Si le sigues dando el botón, vemos que las estadísticas de salud mental a nivel mundial, vemos que la apatía, lo que nosotros llamamos apatía, es distimia, ¿okay? En psiquiatría. Para no serlo tan técnico, apatía es como que me da igual si se cae o no se cae, o sea, me da igual. Yo lo que quiero es trabajar para comer, más nada. A mí no me importa qué esté pasando. Esa es la apatía. Vamos a una conferencia y tal. Voy después. Vamos a una asamblea. Vamos, ¿para qué? Para lo mío. Estoy cansado de eso. ¿Por qué? Porque hay desmotivación. La gente no está motivada a participar. Entonces, ellos miden eso y miden la ansiedad. Cuando una persona está muy ansiosa, también le cambia la percepción de la realidad. Cuando una persona le ha pasado que ha visto un robo o un asalto, la percepción de la realidad le cambia porque ella lleva un trauma. Entonces ella está hipervigilante a ver quién carga aquí una camisa afuera, una pistola, un cuchillo, ¿cierto o no? Entonces, el malintencionado busca acentuar esa situación.
para que tengan más miedo. Entonces, vamos a continuar. ¿Me siguen hasta aquí, verdad? Ok, entonces llegamos a la parte de la percepción. Entonces, aquí es donde me gustaría ver si, no sé cuánto tiempo tengo, ¿no?, para pasar el clip de 10 segundos que yo preparé. Yo mismo lo preparé, Ernesto, ¿viste? En la computadora. Es para que lo vean. Por favor, si ponen el clip sobre la percepción. Ok. Yo quiero que vean un ejemplo. Nada más un ejemplo para poder entender esta situación. Lo que pasa es que muchas veces nos cuestionan, porque como la parte psicológica es tan intangible, que dicen que es una cortina de humo del gobierno para no asumir el problema. Vean la cuestión, por favor. De eso voy a hablar después, la teoría de la montar un televisor, una camarita. Adelante. César. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Me permite su documento? Sí. Bien. ¿Ingeniero comercial? Así es. Perfecto. ¿Y César Lucilio tiene la vida? Sí. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuál es su propósito de nuestra empresa? Bueno, principalmente. ¿Tuvo algún problema de llegar acá ahora? No. Estamos un poquito acá. A mí. Perfecto. Aquí está su... ¿Qué? ¿Hay alguien? Don César. ¡No! Bueno, ya podemos parar el video. Esto es solo un ejemplo. En un medio, fíjate que pusieron un televisor, prepararon todo como que si tuviera una ventana y pareciera que se estrelló una bomba atómica cuando en realidad no es así. Lo que quiero explicarle es que estas personas en la entrevista nunca se van a imaginar que le van a echar esa broma, ¿cierto? Vienen tensos, vienen pendientes de si quedó o no quedó en la entrevista de trabajo, y cuando están muy tensos, la percepción de la realidad le cambia por completo, porque nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, y ellos ven esa bomba que va cayendo, inmediatamente se para, mira, esto se va a destruir, cuando no es verdad. Pues, eso es lo que pasa con nuestro país. Muchas veces nos hacen ver o percibir una realidad que no hay. Es tanto que dan, que la hacen realidad después. Desde el punto de vista comunicacional, todos los periodistas dicen que lo que tú dices a través de este micrófono, en los medios de comunicación, muchas veces se hace realidad. Tú lo puedes hacer realidad. Entonces, ¿qué pasa? Es importante tener en cuenta que según las emociones de ustedes, pueden percibir lo que estamos, el jurado, el panel que está aquí, pueden percibir qué está pasando en el gobierno. Entonces, imagínense, los medios de comunicación, cuando estimulan esos esquemas, obviamente comienza a distorsionarse el sentido de la realidad. Muchos me han dicho, yo he dicho esto en televisión, en BTV y en otra, en Globovisión, una vez fue invitado y me dijeron, mira, a mí me parece que lo que tú dices, psiquiatra, eso se llama negación. No es negación, no es negación de la realidad, ni es una cortina de humo para no asumir, porque uno de los que más ha hecho el gobierno revolucionario es la autocrítica y asumir los problemas como tiene que ser. Entonces, ¿qué pasa? Ellos nunca van a reconocer eso, obviamente. Entonces, siempre ellos están como prejuiciados, porque no solamente contra nosotros la guerra psicológica, también lo han hecho con ellos las operaciones psicológicas, con la población votante de ellos, de la gente de oposición. Porque tú discutes con alguien de oposición y mira, no sale de su posición, jamás te va a dar la razón. Tanto así que la discusión es completamente estéril. A veces ni vale la pena hablar. Entonces, la percepción cambia en tensión, en la distimia, en la ansiedad y en la depresión. Si vemos las estadísticas de la OMS mundial, mira, la depresión es mundial. En Venezuela predomina la depresión desde hace mucho tiempo.
como problema de salud mental. Y nosotros quisimos hacer una ley de salud mental no solamente protegiendo a la población de esos programas de televisión que dañan la salud mental de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de la población en general, porque yo he visto incluso trombosis cerebrales gracias a una noticia de televisión, cuando no es verdad. Yo lo he visto personalmente, como psiquiatra y como médico. Entonces seguimos, por favor, que está medio largo, debo tener como unos 8 minutos, ¿verdad? Más o menos, por ahí voy. Estoy contabilizando. ¿Cuál es el método 1 de la operación psicológica? La propaganda negra, dirigida al sentimiento y no al raciocinio. Se llama la sensopropaganda. Aquí es donde actúa la teoría de la aguja hipodérmica que voy a explicar. Es el estímulo es logrado a través del uso de las apelaciones afectivas. Mira, la revolución quiere robar a tu hijo. ¿Entiendes? Eso fueron una de las consignas que ellos utilizaron al principio. No al decreto tal, porque ellos quieren, la revolución te va a quitar a tu hijo, del Estado se va a hacer dueño, por Dios. Y hay gente que lo cree, Bueno, se emplean símbolos y gráficos y sonoros para hacer eso. Pónganse, mira, vean bien y se van a dar cuenta. Siguiente, por favor, rapidito. Por ejemplo, esto es un gran ejemplo. El resto de esto fue una cola que yo la encontré, una cola en un supermercado. Pasaron todo esto. Fíjate que dice, ¿no? Yo soy Chávez. Eso fue el mensaje que nos dio el presidente, ¿verdad? En su discurso. Tú eres Chávez, todos somos Chávez. Llama la atención el panfleto. Los ojos de Chávez, llama la atención el panfleto. La firma de Chávez. Entonces ponen abajo, alerta, camaradas. Dice, Maduro en menos de un año ha destruido el legado de nuestro comandante. Y la gente dice, coño, estoy haciendo la cola aquí. Entonces en ese momento tú estás molesto porque estás haciendo cola, estás llevando sol. Y te dice, coño, como que la vaina es verdad. Y lo otro, con nuestro comandante supremo nunca pasamos hambre. Coño, que sí, no era que no pasaba antes. La gente empieza a decir esto, el mismo chavista acérrimo, dice, coño, ¿verdad? Entonces, en el tercer dice, Maduro nos traicionó, mi quincena no me alcanza para nada. O sea, se meten con cosas, con esquemas de miedo aprendidos, porque ¿sabes cuál es el miedo? Que tú no puedas proveer tu casa y que tú no ganes lo suficiente como para comprar o para pagar los servicios, para pagar el colegio de niños. Eso en general. Entonces fíjate que esa palabrita memética, yo digo memética porque se repite en el tiempo, Maduro no es Chávez. Esa operación psicológica está destinada a separar el liderazgo de Maduro, de Diosdado Cabello, de las masas chavistas. ¿Entiendes? A través de la decepción en la escuela del automercado. Eso es una cosa muy bien estudiada. Y ellos han logrado que el constante bombardeo, 24 horas, el agotamiento emocional. Siguiente, por favor, rapidito, que no tengo mucho tiempo. Siguiente. Entonces aquí es donde actúa la teoría de la aguja hipodérmica. Eso no es un nuevo invento, eso fue una cosa estudiada por Harry Lasberg, el famoso comunicador, en el año 1927 como método de guerra psicológica, porque la guerra psicológica siempre ha existido desde hace mucho tiempo. Tú le metes psicoterror a alguien y va a tener miedo, obviamente, ¿entiendes? Eso ocurre. Siguiente, ¿cómo es eso de la teoría de la aguja hipodérmica? La teoría de la sensopropaganda, un gran ejemplo. El señor Nelson Bocaranda dice, yo me acuerdo, el 14 de abril, informa que el CDI de La Paz, Gallo Verde, Maracaibo, hay urnas electorales escondidas y los cubanos de allí no la dejan sacar. Palabras clave, CDI, fíjate que lo ponen grande, CDI, ponen cubanos, urnas electorales no la dejan sacar. Eso inmediatamente que detonó. Seguimos. Fíjate los retweets, 6,000 y pico de retweets. La gente se fue a todos los CDI, ustedes se acuerdan, se fueron a todos los CDI. Que sedes del partido del PSUV quemado. ¿Acaso cuando ganó aquí la oposición quemamos algún partido de Acción Democrática aquí? Que a mí en lo particular me provoca, ¿sabes? Yo trabajo en la Clínica Popular del Paraíso y tengo la obligación de tener que pasar por ahí todos los días y digo, ¿cómo? Increíble, le dije yo. Entonces, ¿ven? Todas esas consignas en los CDI. Perdimos 2 compañeros de la limonera, que eran vecinos míos, yo en la limonera, vecinos míos de la 68, de la 67, perdón. Siguiente. Entonces, científicos conductuales, como Albert Ellis, estudió muy bien la teoría de la cognitiva conductual, que tiene que ver con el pensamiento, sentimiento, conducta. Ustedes vieron
lo que inyectó el señor Nelson Bocaranda, más lo que dijo el señor Caprillo, que salgan con arrechera pero en paz. O sea, cuando una persona está arrecha, no va a hacer nada en paz, discúlpame. Entonces eso es una disonancia cognitiva, le llamamos nosotros. Entonces obviamente toda esta población frustrada salió a matar, salió con la historia que ustedes ya conocen. ¿Ok? Entonces, Albert hablaba de que si yo tengo un pensamiento irracional, yo te lo inyecto, tu marido te está engañando, tu esposa te está engañando, ojo con tu esposa, ojo con tu marido, y ya la gente comienza como casi la duda me la sembraste, porque yo verás que yo veo algo como raro, extraño. El gobierno no te quiere, el gobierno te está quitando el sueldo, esas palabras, entonces se manifiestan en sentimientos, sufrimiento emocional y por supuesto una conducta irracional, como esta. Por ejemplo, en la famosa salida de Leopoldo López, la guarimba, que utilizaron muchísima simbología. Mira eso, ese símbolo allá. Venezuela te necesita, mata un chavista. Y eso son cosas que se van metiendo a ellos en la cabeza, en los jovencitos, ¿entienden? Los que tienen poca capacidad de criterio. Fíjense que científicamente hablando, cuando un niño está sometido a estrés, la densidad de las neuronas, de las células cerebrales, aquí está disminuida, y esto es lo que regula las emociones individuales. ¿Sabían eso? Un niño sometido a un estrés en el hogar, sometido a estrés, disminuye la densidad de células que regulan las emociones. Por lo tanto, esa población es susceptible a cualquiera de estos mensajes. Fíjense bien, quitaron, fíjate, ponen ahí yo no sé cómo se llama eso, cuando prohibido el de Simón Bolívar y el clásico, fíjate, el escudo anterior, la bandera de Venezuela de 8, por eso una de 7, y así sucesivamente. Que es lo que pretendieron, fíjate que eso no es una cosa que se le ocurrió al señor Albuco ahorita, todo viene hace mucho tiempo. Y fíjate un tweet que me llamó la atención, yo no sé si es una cuenta falsa. ¿Cuántos minutos nos quedan? 5, 2. Matemos a los chavitas del que van haciendo hasta el más viejo para que no se vayan reproduciendo. Loca, pues. Ya sabemos, vamos a continuar rapidito, vamos a ir haciendo esas láminas, eso ya ustedes lo saben, en San Cristóbal. Seguimos, por favor, vamos a continuar, ¿sí? Porque seguimos. Nos quedó claro que son las operaciones psicológicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estudian nuestras susceptibilidades? Vamos a seguir, ya dijimos que a través de los miedos seguimos, ¿verdad? Los métodos principales, lo que quiero que se les queden es cómo estimulan el miedo a través de los rumores, eso es infalible. Y los chismes, esos son infalibles. ¿En qué institución no hay chismes y rumores? En todas, y eso es, mira, infalible. Seguimos. La incertidumbre, no saber qué va a pasar mañana, esto está aquí, esto está allá, qué va a pasar, ¿verdad? No hay escasez, hay esto, y qué solución tenemos en el gabinete y tal. O sea, la gente, de verdad, cuando no tiene información, esa es la palabra, la información correcta, comienzan las emociones incorrectas a continuar. Seguimos, por favor, rapidito. Entonces tenemos el Twitter, ¿verdad? Seguimos. Los falsos rumores son difíciles de desmentir, ¿sabían eso? Bastante difíciles de desmentir. Entonces vienen los 3 esquemas de pensamiento aprendidos, que es el miedo, la incertidumbre y la inseguridad e indefensión. Vean el saqueo por comida, viene hambre, pese al salto de compras públicas persiste la escasez, lo que hacen los medios impresos, están haciendo su trabajo a nivel psicológico, estimulando esos esquemas de pensamiento. Seguimos, rapidito, por favor. Bueno, Dollar Today, ustedes saben lo que están haciendo con nosotros, están haciendo desguace. Seguimos, es lo mismo. Seguimos, por favor. Sigue, por favor. Entonces, ellos estudian cuáles son las palabras, ya, tan rápido. ¿Cuáles son yo lo que quiero que quede claro, que cuáles son los patrones de las palabras que quedan en el tiempo? Por ejemplo, ese periódico es del año 1988. Y fíjense, la populosa palabra no hay, que hasta hicieron sketch chistoso, no hay. Seguimos. Por favor. ¿A qué se le parece esto después del 27 de febrero, las colas, verdad? ¿Se acuerdan? Que los ricos castigaron a los pobres porque les saquearon su negocio con cola. Ajá, seguimos. 5 horas para comprar la leche. Eso sigue, eso está todavía en el pensamiento, en el argot. Seguimos, por favor, rapidito. Seguimos. Habla de cargo de corrupción, que por favor traigan el FMI. Sigue, por favor.
Fíjate que cuando te hablan de inflación, en el gobierno de Carlos Andrés llegó casi al 90, casi el 100%. No sé que esto le está dando así como que vueltica, pero realmente la inflación llegó a más del 100% en el gobierno de Carlos Andrés. Eso nadie lo dice, nadie lo dice. ¿Me entienden? Todos lo sabemos, pero hay que recalcárselo. Seguimos. Ajá. 2015. ¿Qué pasa? Vean la parte, ya que estamos hablando de comunicación política, cómo ponen a Maduro aquí con la mano levantada y ponen desabastecimiento en Venezuela, para que hagan la asociación Maduro desabastecimiento, para poder separar, para poder cuestionar digamos, las medidas que tomamos junto con su ministro sobre el problema de